Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta preciosa hora. God bless all the brethren and friends who watch us this hour. En esta hora les saludamos en el amor de Cristo. This hour we greet you all with the love of Christ. Y así queremos compartir la palabra del Señor And we want to share the word of God. en Apocalipsis capítulo 3, Revelation chapter 3, versículos 10 y 11. verse 10 and 11. Y leemos para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Amén. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. And we read, for the glory of God and the blessing of our souls. Amen. Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world, to test those who dwell on the earth. Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. Oramos al Señor. Mi buen Dios y Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia en esta hora, Señor. Usted conoce la necesidad. Sé glorificándote en una manera especial y poderosa, Señor. Usted conoce la necesidad de los que van a estar escuchando, Señor, ahora y a través de los tiempos. Sé glorificándote en una manera especial. Y a ti daremos toda gloria, toda honra, porque solo tú la mereces. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. En esta hora queremos así hablar bajo el tema: And the title for this moment is, retén firme lo que tienes. Hold fast what you have. Retén firme lo que tienes. Hold fast what you have. Amén. Reteniendo firme lo que tenemos. Holding fast what we have. Y tenemos que en este caminar comprender y entender And in this walk we must comprehend and understand que tenemos que mantenernos firmes. that we must stand fast. Hemos leído una porción en Apocalipsis capítulo número 3, We have read a portion here in Revelations 3 muy conocida por nosotros, that we are very familiar with, que le habla a la iglesia de Filadelfia, speaking to the church in Philadelphia, que es la iglesia para estos tiempos. which is the church that represents this time, Amén. Es iglesia misionera, es iglesia evangelizadora. that church that goes out and evangelizes, missionary church. Oramos en nombre del We Señor. praise His name. Y leímos una porción bien conocida ahí en el capítulo 3, versículo 10, Here in chapter 3, verse 10, en el cual pues muchos estudiosos de la palabra in a portion where many of those who study the Bible, entendemos y comprendemos que el Señor we understand and comprehend that the Lord está haciendo alusión is making the connection a que la iglesia no pasará por la gran tribulación. that the church will not go through the great tribulation. Porque dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Because in that verse 10 he says, because you have kept the command to persevere, I will also keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world, Para probar a los que moran sobre la tierra. to test those who dwell on the earth. Me llama la atención ese versículo que leí, es Reina Valera 1960, Grabs my attention, this verse that we have read here in King James Bible, pero la Biblia de las Américas dice, but in this other version, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, here is saying the command to persevere, yo también te guardaré de la hora de la prueba. I will also keep you from the hour of the trial. Y dice después, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, And then it says that hour that is about to be over the whole world, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. to test those who are in the world. Vemos que el Señor a la iglesia de Filadelfia le habla We see that the Lord speaks to the church of y le Philadelphia, dice que aunque tiene poca fuerza, and he says that even though they have little strength, pero porque ha guardado la palabra de su paciencia, ha guardado la fe but because they have kept his word, his faith, y no ha negado su nombre, and didn't deny his name, él le va a perseverar, él le va a guardar de la hora de la prueba. he's going to keep them, he's going to protect them from that hour of trial. Significativo en ese versículo Very significant in that verse que dice la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, that says that our trial should come upon the whole world, para probar el mundo entero, to try the whole world, para probar los que moran sobre la tierra. to test those who dwell on the earth, Amén. Quiere decir que dice los moradores de la tierra. those who are in the earth. Vemos que no habla específicamente See, it doesn't speak specifically
que está la iglesia envuelta. that the church is involved. Para este versículo que leímos, esta porción, claro, está en Apocalipsis, This verse, this whole portion here in Revelation, y todo el capítulo de Apocalipsis, and the whole book of the Revelations, no podemos perder de perspectiva we cannot lose our perspective de las escuelas de interpretación. of the schools of interpretation. Nosotros pues nos basamos en la iglesia futurista dispensacional, We are the one who believes in a futuristic vision, y entonces bajo ese marco de la escuela futurista es que lo evaluamos and we evaluate everything we read through that school. y lo analizamos y lo estudiamos. We analyze it and study it with those guidelines. Entonces esta iglesia de Filadelfia, So the Church of Philadelphia, el Señor se le presenta como el que tiene la llave de David the Lord presents himself to them as the one who has the key of en David. el versículo número 7. In verse 7, El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y sin que ninguno abre. who is holy, who is true, who has the key of David, who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. En otras palabras, el que tiene la autoridad, el que tiene el control. In other words, he who has authority, who has control, Porque la llave habla de cierta autoridad. because the key speaks of authority. Si hay una puerta que esté cerrada con el cerrojo puesto, If there's a door that is closed, pues para abrirla el que puede entrar es el que tiene la llave. in order to open it is he who has the key. Y es el que tiene la llave tiene la autoridad para el acceso. So he who has the key has the authorization. Amén. Y tanto también para cerrarla, para abrirlo o cerrar. And the same way it goes for closing it. Y entonces el Señor se le presenta de esa manera a Filadelfia. And that's the way the Lord presents himself to the church Y in después Philadelphia. como a las otras iglesias, en el versículo 8, igual que a las demás, And just like the other churches in verse 8, dice: yo conozco tus he obras. says, I know your works. Y así se le presenta a cada una de las iglesias. And that's how he presented himself to each church. Pero entonces, porque ha guardado su palabra y no ha negado su nombre, Él le librará del día de la prueba. But because they had kept his command, he was going to keep them from the hour of trial. Dato significativo, Something very significant, volviendo a ese versículo número 10, going back to that verse 10, es que desde el capítulo 1 al capítulo número 3, is that from even chapter 1 to all the way to chapter 3, vemos en la revelación de Juan we see in John's revelation que Él incluye la palabra iglesia, that he includes the word church, haciendo un poco de hincapié en lo que expresa la escuela futurista going a little further what the school of futuristics believes, y lo que creemos de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. and what we believe that the church will not go through the great tribulation. Porque hay varias vertientes. Because there are certain theories. Hay una vertiente que piensa que la iglesia se irá parcialmente. A few believe that the church will go partially. Hay otra vertiente que dice que la iglesia se irá a mitad de la gran tribulación. Another theory that people believe the church will be lifted in mid-tribulation. Otra vertiente que la iglesia se irá al final de la gran tribulación. Others believe that the church will be lifted in post-tribulation. Y nosotros creemos And we believe que la iglesia, amados hermanos, no pasará por la gran tribulación. that the church will not go through the great tribulation. En otras palabras, se levantará antes. If not, we will go pre. Que el arrebatamiento ocurrirá antes. That we're going to be taken before then. Hay varias bases que nos basamos en eso. We base ourselves on different passages. Primeramente, First off, el versículo número 10, que el cual leímos, verse 10, the one we read, que Dios mismo le promete a Filadelfia, que representa a la iglesia de estos tiempos, that the Lord himself promises to the church in Philadelphia, which represents the church in these days, que la iba a librar sobre la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. that he will keep them from the trial that was going to come upon the whole world. Amén. Además de eso, Other than that, como estábamos mencionando hace un rato, as we were mentioning before, la palabra iglesia the word church, la vemos plasmada desde el capítulo 1 al capítulo 3. we see it all over from chapter 1 all the way through chapter 3. Pero lo que es desde el capítulo 4 aproximadamente al capítulo 19, versículo 6 por ahí, But approximately from chapter 4 to chapter 19, que sí que el 4 del capítulo 19, 6, from chapter 14 all the way to chapter 19, no se menciona la palabra iglesia. you cannot find the word church No in there. no se menciona It is más. not mentioned Y anymore. cuando uno ve el capítulo 4 al capítulo And 19, when you study chapter 4 through 19, ¿de qué precisamente está hablando? what is it talking about? Pues los eventos que van a ocurrir en la gran Well, the tribulación. events that will occur in the Great Tribulation. Por ejemplo, For example, el capítulo 4, el capítulo 5, chapters 4 and 5, habla del arrebatamiento de la iglesia y lo que Juan mira en el cielo. it speaks of what John saw in the heaven. Ahí habla de los ancianos, los 24 ancianos, habla de los 4 seres. It speaks of the elders and the 4 beings.
Vemos que en el 4 él le dice, sube acá el Señor. We see that in chapter 4 he says, come here. Y Juan es tipo de la iglesia. And John is representing the church. Pero entonces 4, como dije, 4 al capítulo 19, But like I said, from chapter 4 to chapter 19, se mira el arrebatamiento, se mira lo que Juan ve en el cielo. we see what John was seeing through in heaven. Pero del capítulo 6 en adelante se ven los sellos, But from chapter 6 and forward, we see the seals. como se ven los primeros 6 sellos en el capítulo 6. In chapter 6, you see the first 6 seals. Luego en el capítulo 7 encontramos un paréntesis, habla de los 144,000. And if you look in chapter 7, there's a parenthesis speaking of the seal of Israel. Y sucesivamente, él habla del séptimo sello, luego habla de las 7 trompetas, luego habla de las 7 copas. And then it keeps going, speaking of the 7 trumpets and the 7 cups. Esto sin contar varios paréntesis, como el del capítulo 12, cuando habla de la mujer y la mujer encinta y el hijo que da a luz. And this is keep going. And in chapter 12, we see another parenthesis where it speaks of a woman and a child. Bueno, un total de 9 paréntesis que vemos en el libro de Apocalipsis. In the book of Revelation, we see a total of 9 parentheses. Pero lo que quiero mencionar, But what I want to mention is, para recalcar el punto que mencionaba, to repeat the point I was bringing, es que del capítulo 4 al capítulo 19, versículo 6, no vemos la iglesia representada o la palabra iglesia. is that the word church is not seen, or in the church is not represented from chapter 4 to chapter 19, verse 6. Luego de ese capítulo 19, versículo 6, capítulo 20, volvemos a ver la iglesia ya representada como la esposa. And then in chapter 19, verse 6 and forward, we see the church again, but now it's presented as the bride. Entonces los estudiosos concuerdan So those who study agreeing de que el capítulo 4, el versículo 19, no se mira esa palabra, no se contempla porque es que está hablando de la gran tribulación. that you do not see the word church from chapter 14 and 19 because they're speaking of the tribulation. Y la iglesia no pasará por la gran And tribulación. the church is not there in those times. Otra cosa que recalca eso Something else that goes with this es que mencionar que el versículo 10 no es de esta manera, que el Señor va a librar a Filadelfia, but in verse 10, when he says he's going to persevere the church in Philadelphia, y asumiendo, como dicen las otras vertientes, and assuming like the other theories say, que esa mitad de la gran tribulación o al final, that they say at the mid-tribulation or post-tribulation, eso quebrantaría that would break lo que conocemos como la doctrina de la inminencia. that what we know as the doctrine of imminence. ¿Qué es la doctrina de la inminencia? What is the doctrine of imminence? La doctrina de la inminencia habla de la venida de Cristo Doctrine of imminence speaks of the coming of Christ. y establece la doctrina de la inminencia, And it establishes que no sabemos that we do not know ni el día ni la hora en que el Señor ha de venir por su pueblo, not the hour or time when Lord is going to come for his people por la iglesia. because of the church. ¿Y por qué las otras vertientes quebrantan? And why does the other theories break this belief? Porque si fuera a mitad de la gran tribulación, Because if it was a mid-tribulation, pues entonces fuera fácil de determinar el arrebatamiento de la iglesia. then it would be easy to know and calculate when the lifting and taking of the church would be. Porque entonces llegaría el reino del anticristo, Because the kingdom of the Antichrist would come, llegaría los primeros 3 años y medio, the first 3.5 years would come y by, ya uno sabría que estaría cerca el arrebatamiento. and one would know around what time the coming of Christ is. Por ende, eso violaría la doctrina de la inminencia. And by that means they would break the belief of doctrine of imminence. Y segundo, Secondly, si es al final, if it's post, pues también la quebranta, porque entonces todo el mundo sabría que al final de la gran tribulación se arrebataría la iglesia. then it will break also the doctrine of imminence because everyone would know that it would happen at the end. Pero la palabra de Dios es clara But the word of God is clear. cuando menciona que nadie sabrá When it measures that nobody knows. cuándo será el arrebatamiento de la iglesia. When the church will be taken. Por eso es que está preparado. That's why we must be ready. El mismo Jesucristo hacía referencia a que como ladrón en la noche, Even Christ would mention that like a thief in the night. haciendo mención de que nadie sabe, nadie conoce cuándo será ese momento. Referring to that no one knew what moment or what time he would come. Entonces, esas dos vertientes de que el arrebatamiento es a mitad o al final de la tribulación, So those two theories that the coming of Christ is going to be mid or post tribulation quebrantaría completamente ese principio de la doctrina de la inminencia. would break that principle of the doctrine of imminence. Que sí que encontramos varios puntos en los que la escuela de los futuristas se basan So we find a few key points that the school of futuristic belief thinks and uses. y que nosotros estamos claros de que la iglesia, aunque pasará por el principio de dolores, And we are clear on and we believe that the church will go through the beginnings of pain. a su nombre sea la To gloria, his name be the glory. no experimentará
they will not experience la gran tribulación. the great tribulation. Y entonces Dios le promete eso a esta iglesia por ser fiel, por guardar la palabra. And God promised us this to the church for them persevering. Pero aunque le promete esto And even though He promised us to y le them, menciona esto, and He tells them this, en el versículo 11 Dios le da una exhortación, now in verse 11, God tells them something more. le dio un consejo. He gives them an Él le advice. dice, vengo pronto, He says, I am coming quickly. retén firme lo que tienes Hold fast what you have, para que nadie tome tu corona. that no one may take your crown. Para que nadie tome tu corona. That no one may take your crown. Quiere decir que ahí hay otro principio clave. So here's another clear principle. Para que nadie tome tu corona. So that no one may take your crown. Quiere decir que eso nos habla de que alguien no las puede quitar. So this means that someone could take it. En otras palabras, que la podemos perder. In other words, we could lose it. Y le dice, retén lo que tienes, que hay que retener, que hay que cuidar. And He says, retain what you have to take care of it. Entonces ahí va un principio clave And here's another key point. que nos da a entender, amados hermanos y amigos que nos sintoniza, That, beloved brethren, it lets us know and understand que si no cuidamos con toda diligencia nuestra salvación, that if we don't have diligence to take care of our salvation, la podemos perder. we could lose it. Porque si no se perdiese, Because if you couldn't lose it, ¿por qué el Señor then why would the Lord o el Padre Celestial, or the celestial Father say, dando la revelación, given the revelation, diría would say, para que ninguno tome so that no one may take su corona? your crown? El Padre dio esa revelación. The Father gave that revelation. Eso lo vemos en el capítulo número 1. We see that in chapter 1. Porque, mira, amado hermano, si vamos al capítulo 1, versículo 1, Because in chapter 1, verse 1, dice la revelación de Jesucristo. it says the revelation of Jesus Christ. Que sí que se va a revelar Jesucristo. So Jesus Christ will reveal Pero Himself. aquí nos habla del orden de la revelación. But here it speaks of the order of the revelation. Este primer versículo nos habla del orden de la revelación. Verse 1 speaks of the order of it. Mírelo conmigo. Look at it with me. La revelación de The Jesucristo revelation of Jesus Christ, que Dios le dio which God gave to Him para manifestar a sus to siervos show His servants las cosas que deben suceder pronto. things which must shortly take place. Y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. And He sent and signified it by His angel to His servant John. Entonces, mire lo que dice la revelación de Jesucristo. Look what it says, the revelation of Jesus Que Christ. sí que la revelación es de Cristo. So the revelation is of Jesus Ahí Christ. se va a presentar a Cristo con todo su poder y su gloria y su majestad. So Christ going to present Himself with all the power and majesty. Pero ¿quién da la revelación? But who is giving it? No es que la de Cristo. It's not it wasn't Christ. Mira lo que dice ahí. Look what it says. Que Dios le dio. That it says which God gave Him. Quiere decir que vemos el orden de la So we revelación. look at the order of this revelation. Primeramente, ¿quién la da? First, who is giving it? Dios. God. Entonces, para manifestar a sus siervos To show His servants las cosas que deben ser pronto. things which must shortly take place. Y la declaró enviándola por medio de su siervo Juan. And He sent and signified it by His angel to His servant John. Entonces vemos que Dios la da. So we see God giving it. Entonces por medio de un ángel Jesucristo se la transmite. So through an angel, Jesus Christ transmits it. Y el ángel se la pasa a Juan. And the angel gives it to John. ¿Para qué la tenía Juan? Why did John have it? Juan fue el que recibe, John is the one who received it, pero también va a transmitir. but it will also transmit it. Transmitía a las 7 iglesias de Asia Menor, He will take it to the 7 churches of Asia Minor, que es una representación which represent de todas las iglesias del tiempo, all the church throughout time, de la época everywhere, y a través de todos los tiempos hasta el día de hoy. throughout time to this day. Y si Cristo no viene, seguirá And if Christ doesn't come now, it'll keep going hasta la venida de Cristo, till He comes. y inclusive seguirá hasta que se cumpla todo lo que está en la profecía, And then it will keep going until everything is fulfilled. que terminará luego después del milenio. That it will be fulfilled after the millennium. Pero en eso entraremos más tarde. But we will go into that later. Pero entonces dice que le ha dado testimonio de mi palabra, And it says, who bore witness to the word of God, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. and to the testimony of Jesus Christ to all things that he saw. Vemos que se la da Juan, So he gives it to que da John, testimonio. who gave Vemos testimony. que Juan, el We see- discípulo amado, We see John, the beloved disciple, estuvo was with
con Jesucristo en el ministerio terrenal. with Jesus in his earthly ministry. Fue el discípulo que representan como el discípulo amado. The disciple that they present, that was the loved one. Estuvo ahí cerca del He maestro. was there near the master. Que sí que él fue el testigo del poder de Dios. So he was the witness of the power of Él God, fue testigo del ministerio de Jesucristo. witness of the ministry of Christ. Pero ahora recibe esta revelación And now he receives this revelation que el Padre da that the Father gives a Jesucristo. Jesucristo transmite al ángel to Jesus, and Jesus gives to an y el angel. ángel le pasa a Juan. And the angel passes it on to John. Entonces el versículo 3 So in verse 3, vemos una triple bienaventuranza we see a blessing that comes 3 times, o una triple bendición. a triple blessing. Mira el versículo número 3, Look at verse 3 with me. que una, amado hermano, que nosotros debemos considerar. A blessing that we need to consider. Porque dice bienaventurado el que lee Because it says, blessed is he who reads, y los que oyen and those who hear las palabras de esta profecía the words of this prophecy, y guardan las cosas que en ellas están escritas porque el tiempo está cercano. and keep those things which are written in it, for the time is near. ¿Cómo podemos dividir esta bendición? How can we split apart, put Mira apart este this versículo blessing? número 3. Look at verse 3. Primero, la triple bendición. First, this blessing. Bienaventurado el que lee. Those who read. Ahí está la primera. That's the first blessing. Dice bienaventurado It says, blessed is he. el que oye y guarda. Those who hear the words and keep those things. El que oye. Those who hear. Ahí está la segunda. That's the second Y one. la tercera, And the third one. bienaventurado el que guarda. The third one, blessed is he that keeps those things. Quiere decir que bienaventurado el que lee, Those who read. bienaventurado el que oye Those who hear. y bienaventurado el que guarda. And bless those that keep it. ¿Qué guarda, qué lee, qué oye? What do they hear, listen, and keep? Este libro, la profecía. This book, the prophecy. A su nombre sea la gloria. To his name be the glory. Entonces vemos cómo es introducción ahí a Juan. So we see this introduction of John. Por eso mencionaba al principio cuando hablamos en Apocalipsis 3 y 11, That's why I mentioned at the beginning when we read in chapter 3, cuando Dios le decía retén lo que tiene, when God said, retain what you have, que era Dios diciéndole a la iglesia porque Dios fue el que dio la revelación that it was God speaking to the church because he gave the a través de revelation. Jesucristo a su Through siervo Jesus Juan Christ, to his servant John, por medio del ángel. through that angel. Entonces mira el versículo número 4. So in verse 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. John to the 7 churches which are in Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, el que era y al que de venir. Grace to you and peace from him who was, and who is to come. Algo significativo de esta carta de Juan, este libro de Juan o Apocalipsis, Something very significant here in the book of Revelation es las partiduras de 3 is the fact that everything gets split into 3, o el componente de 3. or the component that is the number 3. Lo vimos en las bienaventuranzas. We see it when they were being blessed. Bienaventurado el que lee es una, Those who read, that's el one. que oye Those who hear, that's 2. y el que guarda And son those 3. who keep, that's number 3. Pero es típico de esta literatura apocalíptica But it has something normal, typical here in the Revelation de Juan. of John. Mira ahora de nuevo. Look one more time. El que es, He who is, el que era who was, y el que ha de venir. and who is to come. 3. 3. Pero que habla de la eternidad del Señor. But speaks of the eternity of Christ. Esas 3 cosas, Those 3 things, 3 componentes, those 3 key components, que los podemos asociar si nos vamos un poco más allá that if we go even further, we can associate it a los with conceptos trinitarios those concepts of Trinity. de 3, porque lo vemos en Juan plasmado esos componentes o factores de 3 o múltiplos de 3, como usted quiera Those mencionarle. multiples of 3, factors of 3, you can see and put in John. Okay. Es, que era y que ha de venir. Is, was, and is coming. Y después dice de los 7 espíritus que están delante del trono. And then it says the 7 spirits who are before his throne. El 7 y los 7 espíritus nos hablan de la plenitud del Señor The 7 spirits speaks of the fullness, perfection of Christ. y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. And then from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead. ¿Por qué el primogénito? Why the firstborn? Porque él fue el primero. Because he was the first. No estamos hablando de casos como Lázaro, We're not speaking in cases like Lazarus el hijo de la viuda de Naín. or the son of the widow. Sí, ellos resucitaron, Yes, they were resurrected, pero el Señor los resucitó. but the Lord resurrected them. Después volvieron a morir. They died once again. Pero el Señor aquí But here the Lord
Él puso su vida. He put his life. Él mismo declaró, And he declared, nadie me la quita, sino que yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. no one takes my life. If not, I give it and I take it back. Hablando de la autoridad de Él. Speaking of his authority. Entonces el primogénito, So this firstborn, porque si nosotros nos mantenemos fiel y firmes a Dios, because if we are faithful and hold fast, juntamente como Él resucitó, just like he resurrected, resucitaremos we will also be y resurrected. no seremos parte And we will not be a part of de la muerte segunda, that second death, que es esa muerte espiritual, which is a spiritual death. que más adelante hablaremos de ella. And later we will speak of that also. A su nombre sea la To his gloria. name be the glory. Y el soberano de los reyes de la tierra, And this, hallelujah. versículo número 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. And in verse 5, from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. Y mire lo que dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. And look what it says, to him who loved us and washed us from our sins. Nos amó. He loved us. El Señor nos The amó. Lord loved us. Y como nos amó cuando venimos a Él, And since he loved us, when we come to him arrepentidos with repentance por nuestros pecados y nuestras fallas, of our sins and flaws, Él nos lava. he washes us. Pero nos lava, dice ahí, con su And sangre. it says there with his own blood. No con cualquier sangre, Not just any blood, sino con la sangre de Cristo derramada en la cruz del but Calvario. with his blood that was shed in the cross of Calvary. Preciosa sangre Precious blood que nos lava, nos limpia de pecado, that cleans us from sin, nos sana de cualquier enfermedad, heals us from any sickness, nos liberta will free us, y vencemos sobre las tinieblas. and we are victorious over darkness. Y después dice, y nos hizo rey y sacerdote para Dios, And su he's- Padre. And he says, and he made us king and priest to his God and Father. Y entonces dice el versículo 7, y aquí que vienen las nubes y todos os le verá, y los que se transpusieron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. And then verse 7 says, behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, even they who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so. Aquí hay un resumen de lo que iba a acontecer, de Here's lo que va a acontecer. A little summary of what's happening. Pero no podemos confundir algo, Well, we cannot confuse. porque este versículo 7 lo podemos aplicar a dos eventos. Because this verse we can apply to two different Cuando dice events. que vienen las nubes, When it says he is coming with clouds, el Señor viene en las nubes he is coming in clouds, y no tocará la tierra and he shall not touch earth cuando suenen las trompetas when those trumpets y la sound, iglesia será arrebatada. and the church will be taken up. En otras palabras, en el arrebatamiento de la iglesia, In other words, when the church is taken, Jesucristo no toca la tierra. Christ is not touching the earth. Él queda en las He nubes stays up on the clouds. y los redimidos, los que han sido fieles al Señor, los que se han guardado, The redeemed, those who have stayed faithful, the ones who held fast, son arrebatados are taken up, y juntamente con and Él together with him, llegaremos al cielo. we go up to heaven. Y ese es el arrebatamiento de la iglesia. And that is the taking of the church. Hay quien lo llama el rapto, Those who call it the rapture. pero However, en la Biblia, pues Reina Valero, la Biblia castellana en español no usa la palabra rapto, but in the Bible we cannot find the word rapture. pero sí arrebatamiento. But yes, you can see where the church is taken. Pero estamos hablando exactamente de lo But mismo. we're speaking of the same event, Entonces será arrebatada la iglesia that the church will be taken, y nos encontraremos con el Señor en las nubes. and we will meet Christ in the clouds. Una vez ocurre ese evento, Once this event comes, está ocurriendo lo que leímos en el capítulo 3, versículo 10. that's what is going on and what's happening and what we read, chapter 3, verse 10. Porque el mismo apóstol Pablo hace mención Because the Apostle Paul makes and mentions de que hay algo que detiene al hombre inicuo, that is something that stops men, al hijo de perdición, those who are evil. y es la iglesia sobre la faz de la tierra. And it is the church over the earth. Pero ¿qué ocurre? Cuando llega el arrebatamiento de la iglesia, But when that church is taken away, conforme al versículo 10 del capítulo 3, just like in verse 10 in chapter 3, será arrebatada en el cielo. it will be taken up to heaven. Ahí termina la dispensación de la gracia That is when the dispensation of grace ends. y comienza la gran tribulación, que no es otra cosa que juicio. And the great tribulation starts. It's none other than a judgment. Recuerde que en las dispensaciones vemos pacto, Hallelujah. vemos en las dispensaciones menos pacto, vemos juicio. We see in the dispensations, we see pacts, we see judgment. Entonces quiere decir que
está el pacto, está la gracia, vemos que está el arrebatamiento de la iglesia, We see the discernment of grace and then the taking of the church. termina la dispensación de la gracia, comienza el juicio, la gran tribulación habla de juicio. And then the grace is over and the great tribulation starts, which speaks of judgment. Porque nuevamente, si nos vamos al capítulo 4 en adelante, 4 y 5, habla de lo que Juan ve en el cielo. And once again, if we go to chapter 4 and 5, we see what John saw in heaven. Pero rápidamente del 6 en adelante vemos cómo se abren los sellos. But then from chapter 6 and 4, we see how the seals are being opened. Y es juicios And it's judgment after judgment. que culminará, That will end. bueno, nuevamente en lo que da el resumen en el versículo 7 del capítulo 1, Again, when we read in verse 7, chapter 1, que terminará con la venida o la segunda venida de Cristo, that will end with the second coming of Christ. que no es lo mismo que el arrebatamiento, That is not the same thing when the church is taken. ya que cuando es la segunda venida, That because of when the second coming happens, ahí sí el Señor tocará tierra the Lord will touch the earth para combatir el anticristo, el falso profeta to fight against the Antichrist and the false y las prophet naciones, and the nations, aunque ellos no podrán combatirle, even though they won't be able to go up against him. porque el Señor con su palabra Because the Lord with his word hablará will speak, y un ángel agarrará al anticristo y al falso profeta y lo echarán vivo al lago de fuego. and an angel will grab them both and throw them away. Quiere decir que no hay para resistencia. Cuando venga el Señor viene con todo su poder y toda su gloria. There will be no resistance. When the Lord comes, he's going to come with all his power and glory. Él no viene como siervo. He's not coming like a servant again. Él viene como rey de reyes y señor de He is señores. coming as King of kings Y and por Lord of su lords. palabra And with his word, serán hechas las cosas. things will be done. Por eso dice la Escritura que su palabra es como si fuera esa espada de dos filos. That's why the word says that his word is like a sharp sword. En otras palabras, ¿qué él hará? What will he do? Entonces, versículo 7, So verse 7, y dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones. it says that all the tribes on the earth will mourn. Ya ahí está hablando de su segunda venida. There we're seeing that second coming of Christ. Pero nuevamente no podemos confundir la segunda venida del Señor But we cannot confuse the two events, con el arrebatamiento de la iglesia. the second coming of Christ and the church being taken away. Estamos esperando primeramente el arrebatamiento de la iglesia. We are waiting for the church to be taken. Que el Señor venga. That the Lord will come for us. Entonces cuando uno estudia el libro de Apocalipsis, And when we study Revelation, no es para darnos temor, it's not for us to be scared. porque si estamos bien con el Señor, Because if we are well with the Lord, el libro de Apocalipsis lo debemos leer we should read the book y of nos debe Revelation. llamar la And atención. it should grab our attention. Nos debe dar gusto escudriñar esa escritura, We should find pleasure when we study Revelation, sabiendo y conociendo knowing that que si nosotros le somos fieles al Señor, if we are faithful to God, no pasaremos por esos juicios. we will not go through that judgment. O no veremos los juicios de los sellos, We will not see the judgment of the seals, no veremos los juicios de las trompetas, or those of the trumpets, no veremos los juicios de las copas. or those of the cups. Todo eso es para el que él se quede. All that will happen to those who A su stay. nombre sea la To gloria. his name be the glory. Para el que se quede y entonces no dé su vida por la causa de To Cristo. those who stay and don't give their life for A Christ. su nombre sea la To gloria. his name be the glory. Luego el versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Then the verse 8 says, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Hablando de la eternidad del Señor. Again, speaking of his eternity. El alfa y el omega, la primera y la última del alfabeto griego. Alpha and Omega, the first and last of the Greek alphabet. Y entonces se presenta así como el que tiene principio, fin, como el eterno. So he presents himself like the beginning and the end, the eternal. Habla de su eternidad. Speaking of his eternity. Pero cuando vemos el versículo 9 en adelante, But when we look at verse 9 and forward, me llama la atención grasp my attention. que dice, yo Juan, It says, I, John, vuestro hermano your brother, y copartícipe de vuestras tribulaciones. and companion in the tribulation. ¿Por qué me llama la atención el versículo número 9? Why does verse 9 grab my attention? Me llama la atención It grabs my attention de la manera que se presenta Juan. in the way that John presents himself. Vemos la humildad de este siervo de Dios. We see his humbleness. Vemos que él no se presenta como el apóstol, See, he doesn't present himself like the apostle ni el pastor, or the pastor, ni esto, ni uno grande. nor this or that or the great one. No se presenta como vuestro hermano. No, he presents himself, your brother. Él busca esa conexión con el pueblo. He seeks that connection with the people. Él busca esa conexión. That connection. Porque tiene que haber esa conexión. Because there must be a connection. Ve, el líder tiene que oler ovejas. The leader must have that connection. Entonces vemos esa humildad
en Juan, And we see that humbleness in John, que dice vuestro hermano. who says your brother. Pero no solamente eso, But not just that, sino que él dice but he also copartícipe says companion en vuestras tribulaciones. in the tribulation. Quiere decir que Juan se identificaba con la tribulación o el problema del pueblo. So John would identify himself with the tribulation or the problem of the people. Juan no estaba ajeno a lo que estaba pasando el pueblo. John was not ignoring what was going on with the people. Él estaba claro que el pueblo y las iglesias estaban pasando persecución. He was clear that the churches were being persecuted. Él estaba claro y entendido de que habían problemas, He knew that there were problems, de que el enemigo lo estaba atacando. that the enemy was attacking them. Pero dice copartícipe. But he still says companion. Entonces él se identifica. So he identifies himself. Porque en otras palabras, si es copartícipe, Because in other words, if he's the companion with them, él está mencionando he is saying que él también era parte, que estaba pasando también that he tribulaciones. is also a part of, he's also going through tribulation. Sabemos que Juan estaba desterrado en la isla de Pasmos We know that John was put away in the island of Patmos. cuando recibió esta revelación. When he received this revelation, Estaba en el destierro, he was put away ahí en la isla de Pasmos. in the island of Patmos. Que sí que él sabía lo que era sufrir por la causa del evangelio. So he knew what it was to suffer for the gospel. Triste y lamentablemente, Sadly and lamentably, hoy hay muchos today there are many con muchos títulos, with a lot of titles, con muchos with nombres, a lot of names, pero no han sido copartícipes de las tribulaciones. but they have not been a companion with the tribulation. Pero no saben lo que es sufrir por la causa de Cristo. They do not know what it is to suffer for the cause of Christ. No pueden decir como le dijo Juan a las iglesias de Asia Menor, They cannot say like John told the churches, copartícipe en vuestras tribulaciones. companion in the tribulation. O como también decía el apóstol Pablo, Or as the apostle Paul would also say, cuando él decía yo tengo las marcas de Cristo. saying, I have the marks of Christ. Hay hoy día muchos con mucho nombre. Now these days we see a lot of people with a lot of names. Cada vez ponen nombres. Every day they have a new one. Hay apóstoles, There's apostles, hay there's pastores, pastors, hay reverendos, there's reverends. dentro de poco habrá arcángeles In a bit we will see archangels y otras cosas más, and a lot of more things. pero ninguno sin marcas de Cristo, But none of them have the mark of Christ. sin ninguno sin la evidencia de Cristo. None with the evidence of Christ. Adoramos el nombre del We Señor. praise him. No es lo que vemos que está declarando el apóstol Juan aquí, That's not what we see John declaring here. y mucho menos a Pablo. And not even Paul. ¿Ve? Porque hay que llevar la marca de Cristo. Because they have the marks of Christ. Porque hay que ser partícipe de las tribulaciones. Because we must be a companion in the tribulation. Porque vemos en las escrituras Because we see in Scripture, que en el libro de Hechos claramente nos menciona in the book of Acts, it mentions que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. that through many tribulations we will enter the kingdom of heaven. A su nombre sea la To his gloria. name be the glory. Y cabe recalcar And we'll mention que entre más alto Dios lleve a uno, that the higher that the Lord takes somebody, que entre más alto Dios lleve a uno, the higher God can place más you, fuertes son los vientos, those winds will get stronger. más fuertes son los ataques Those attacks will be harder. y más deben ser las marcas en Cristo. And the marks of Christ will be even more. Por eso vuelvo y le menciono, That's why I will tell you again. uno a veces se queda perplejo y asombrado Sometimes we are amused con personas con tantos nombres, of people that have so many names, pero sin marcas, but with no marks, sin marca de Cristo, without marks of sin Christ, evidencia de Cristo. without evidence of Oh, a Christ. su nombre sea la To his name be gloria. the glory. Dios es maravilloso. God is wonderful. Entonces vemos cómo Juan se identifica And we see how John identifies con el himself pueblo, with the people, con la tribulación, with the tribulation, con el dolor, with the pain. y por eso le dice copartícipe de vuestras And tribulaciones. that's why it says companion in the tribulation. Y el Señor también, hermanos, And the Lord also entiende y comprende knows and comprehends las tribulaciones y situaciones que usted o yo podamos estar the atravesando. tribulations that we may be going through. Él es fiel y misericordioso. He is faithful and merciful. Por eso es que tenemos que retener firme lo que tenemos. That is why we must hold fast what we have. Tenemos que mantenernos en el Señor. Hold fast in the Lord. Cuando miramos todo lo que está pasando alrededor, When we see everything going on around us, lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo. the good thing about everything is how bad it's getting. Eso decía el hermano Luis M. Ortiz. Brother Luis M. Ortiz would say that. Y decía, ¿por qué And would say because
eso muestra que la venida de Cristo está a las puertas. that proves to us that the coming of Christ is near. En otras palabras, entre peor se ponga In other words, the worse it gets, el mundo allá afuera, the world out there, la sociedad, society, los mares, the seas, las crisis, the crisis, los males, the bad, las crisis. the crisis. Eso habla que la venida de Cristo está a las puertas. That means that Christ is near. A su nombre sea la gloria. To his name be the glory. Y nosotros tenemos que estar preparados, And we must be ready, apercibidos, paying attention, listos. ready. Y si en esta hora, hermano o amigo que me escucha y me sintoniza, And in this hour, those who are listening, hay algo que no está listo, and if there's something that's not es ready, una hora preciosa para arreglarse con el Señor. beautiful hour to fix yourself with God. Porque Cristo viene y viene pronto. Because he's coming and he's coming soon. Y Él le dice a la iglesia, retén lo que tiene para que nadie tome tu And corona. he will tell them, retain what you have, so Re- no one takes your crown. Retén firme lo que Hold tienes. fast what you have. Entonces vemos cómo Él se hace copartícipe So we see how he made himself a companion en vuestras tribulaciones, in the tribulation, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. in the kingdom and patience of Christ. Estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. He was on the island that was called Patmos for the word of God and the testimony of Christ. Oramos en nombre del Señor. We praise the name of the Lord. Y luego le dice, And then he says, yo estaba en el Espíritu I was in the Spirit el día del Señor on the Lord's day, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. and I heard behind me a loud voice as of trumpet. Ese era el Señor. That was the Lord. Entonces, él escucha la voz del Señor, So he hears this voice, pero algo significativo, but significantly, no era la misma voz que él escuchó aproximadamente 65 años atrás, it wasn't the voice he had heard a lot of years ago cuando el Señor estuvo con ellos, when he was with the Lord. sino que ahora era la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores. Now it was the voice of the King of Kings. Era una gran voz, It was a great voice, era algo impresionante. something that would put you in awe. Entonces yo estaba en el Espíritu el día del So Señor I was in the Spirit on the Lord's day. y quiero hacer un pequeño alto ahí. And I want to put a quick pause there. El día del Señor. The Lord's day. En el día del Señor On the Lord's day, podemos ver dos vertientes. there are two theories. El día del Señor se utiliza y se ve en las Escrituras The Lord's day, we can see it in Scripture, para mencionar y hablar to speak of de día de Dios en relación al día de juicio, the day of the Lord, the day of judgment, el día que el Señor va a aclarar cuentas, the day that God will give judgment, o el día de la mano del Señor, or the day of the Lord, el día que el Señor va a llamar a juicio. the day that the Lord's going to call to judgment. Pero aquí But here, no detenemos un momento, we stop for a moment. porque ahí es que está escribiendo, está empezando la revelación. That's the beginning of the revelation. Juan está describiendo lo que está pasando. He is describing what's going on. Dice, yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. And he says, I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice. Entonces ahí no concuerda que el término día del Señor So it wouldn't make sense that the Lord's day esté hablando del día de juicio. is speaking of the day of judgment. Entonces profundizamos un poco más. So we go a little deeper. ¿Qué ocurre? What's going on? El día del Señor se le puede atribuir al domingo. The day of the Lord can be attributed to Sunday. Pero ¿qué ocurre? What happened? Es que las Escrituras no se le expresaba así, The Scripture does not represent it that way. sino If not, que se dice el primer día de la semana. if not the first day of the week. Pero entonces uno se queda pensando, entonces ¿a qué se refiere en Apocalipsis 1.10? Solamente en Apocalipsis 1.10 el día del Señor. So what's it referring when it says on verse 10, the Lord's day? Entonces cuando uno va So when we study, a tal vez la historia de la iglesia, maybe the history of the church habla que desde la sexta década, speaks that from that sixth decade, la década número 6, decade number 6, en la iglesia primitiva, that first hay church escrito que dice que desde la década número 6, saying that from that sixth decade, y cabe declarar que en la década número 6, and we clarify in decade number 6, todavía estaban parte de los discípulos, some disciples were still around. estaban ahí todavía los apóstoles. The apostles. Entonces dice, amado hermano, la historia de la iglesia, So the story, cuando uno busca escritos aparte when we study the church, de las escrituras de historiadores de la época, when we study those historians of that time, mencionan que a partir de la década número 6,
that from that decade number 6, la iglesia del Señor the Church of Christ y los que estaban ahí en esa and época, those who were there in that time, entre ellos los apóstoles, amongst them the apostles, empezaron a usar el término Día del Señor started using the term Lord's Day para el domingo. for Sunday. Entonces, basado en esa interpretación So based on that interpretation, histórica de historiadores de la época, from the historians of those times, de los padres de la iglesia y los apóstoles estaban ahí, that when they started the church, vemos entonces que lo hacían alusivo al día domingo. we see that they said this for Sunday. Y entonces, si le aplicamos ese concepto, And if we apply that concept, pues entonces entra un poco más en sentido, it makes a lot more sense, porque dice, yo estaba en el Espíritu el día del Señor o el día domingo, Which cuando says- escuché la voz. which says, I was in the Spirit of the Lord, in the Spirit on the Lord's Day or on Sunday when I heard a loud voice. No otra cosa como decir yo estaba en el Espíritu el día del juicio cuando escuché la voz del Señor, porque no tendría lógica ni perspectiva eso, ver el día del Señor ahí como el día de juicio de Dios. And it would make more sense that when you read it, I was in the Spirit on the Judgment Day when I heard His voice. Claro está, y vuelvo a señalar, And once again, I will mention, no es un término que esté en el Nuevo Testamento, it's not a term we'll find in the New es Testament. un término que uno encuentra It is a term that you would find en datos históricos de la época in historic facts of those en el times, que declara in which it declares, que la iglesia de la década 6, when it says that the church in the decade 6 de la sexta década, Sixth decade. empezaron started to use a referirse como el día del Señor para el domingo. and refer to Sunday as the Lord's Day. Entonces menciona, And so he says, y detrás de la voz de trompeta, que decía esto: saying, nuevamente yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. I am the Alpha and the Omega, the first and the last. Y dice, y escribe lo que ves, And what you see, write in a book. y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. And send it to the 7 churches which are in Asia, to Ephesus, to Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and to Laodicea. No es que estas fueran las únicas iglesias, That doesn't mean that these were the only churches. sino que esto es una representación de todas las iglesias. It's not that these churches represented all of them. Aunque cada una de ellas Even though each one of them representa una época dentro de la historia, would represent a timeline in the story, pero también presentan las características de las iglesias del Señor. but also speaking of the church of Christ, Presentan las características the characteristics, y era una forma representada de todas las demás. a way that they represent all of the others. Es más, si nos remontamos hoy para que usted mire, And if we go on these days, so you may see, hoy día miramos esas mismas características. nowadays you see those same qualities. ¿Ve? Yo puedo inclusive indagar y profundizar un poco más I could go even deeper y decir que estas mensajes a las 7 iglesias, and say that this message to the 7 churches que eran representación de todas las iglesias del área that were representing all the churches in that area, y de la época hasta el día de hoy, and all the way till today, son los 7 tipos de cristianos que uno ve por ahí. these are the 7 types of Christians we can find around us. Me explico. And I'll explain myself. Amén. Aunque representan las 7 épocas o épocas, Even though they represent the 7 times, pero uno puede ver en una congregación but in a congregation you can see cristianos con la característica de Éfeso. Christians with the characteristic or quality of Ephesus. Cuando usted ve Éfeso, When you look at Ephesus, no lo podemos limitar solo a un tiempo. we cannot limit that to just a time, No lo podemos limitar solo a una época not just to dentro some de la time historia. within the history. No podemos encajonarlo o moldearlo a un tiempo exclusivo. We can't limit that to just one specific time. ¿Por qué? Why? Porque hoy día uno ve cristianos tipo Éfeso, Because nowadays you see Christians that are like Ephesus, que empezaron lo más bien, that started off well, pero perdieron su primer amor. but they were loveless then. ¿Ve? Y usted lo ve. And you see that. También usted puede ver cristianos tipo Esmirna, Maybe you'll see some like Smyrna, que están pasando en prueba, en tribulación, that they're in trials and tribulation, pero siguen manteniéndose firmes, but they stand firm. siguen manteniéndose fieles al Señor. They stay faithful to God. Hay cristianos tipo Pérgamos There are Christians that are like Pergamos, que se han unido al mundo y están matrimoniados con el mundo that are united and joined in matrimony y with the con el world gobierno, and with the government. matrimoniado ahí.
united with them. tipos Pérgamos. People like Pergamos. Pero también, hermanos, podemos ver tipo Sardis, We also see types like Sardis. que dicen que están vivos, pero están muertos. Christians that say they're alive, but they're dead. Amén, quiere decir, y vemos tipo Filadelfia, And some like Philadelphia. y también vemos tipo la Odisea. Some like Laodicea as well. Esos de la Odisea que creen que ya lo tienen todo, Those like the Laodiceans who think they have everything. que se han autorrealizado, That they have given them authority. que son That they autosuficientes, have everything they need. que ya no hay que orar para que Dios me sane, That now they don't gotta pray for healing. porque yo tengo una solvencia económica y puedo solucionar. Because I have a lot of money and I can find a solution. Yo no tengo que orar para que Dios me supla, I don't need to pray to God for Him to supply things for porque me. yo tengo bastante para yo mantener. Because I can do it all myself. Pero a esa iglesia Dios le dice, pero estás desnuda, eres pobre y desventurada. But the Lord tells them you're naked and you're poor. A su nombre sea la gloria. To His name be the Quiere glory. decir que en cada iglesia vemos características, o en congregaciones podemos ver las características de las 7 iglesias. So in the congregations we see the quality of the different 7 churches. Quiere decir que el mensaje del libro de Apocalipsis So the message here in Revelation, es para la iglesia del Señor, it is for the church of God. representada en las 7 iglesias de Asia Menor, Represented in the 7 churches of Asia Minor. pero que habla hoy día a nosotros. But it speaks to this day to us. Es más, hoy más que nunca habla a nosotros. Today more than ever it speaks to us. Hoy más que nunca esta palabra de la profecía habla al tiempo de hoy, a la iglesia de hoy. Today more than ever it speaks to us. Porque cabe señalar que él se escribe a la iglesia de Asia Menor. Because it says it's right to the churches of Asia. Escribe a la iglesia. Right to the church. El mensaje era para la iglesia. The message was for the church. No era para otra, era para la iglesia. Not for anyone else, but for the church. Porque el juicio comienza por casa. Because judgment starts at home. Dios no va a llamar cuenta al mundo God will not call the people sin antes llamar cuenta a la iglesia. of the world without before calling Sin the antes church. confrontar la iglesia. Without coming to the church first. Si Dios confrontará al mundo, Yes, He's going to go up against the world. pero después primero confrontará, perdón, a la iglesia. But first He's going to go with the church. Lo vemos cuando vamos y estudiamos el libro de Daniel When we study the book of Daniel, we can find all y this. todos los datos del exilio, And all the facts of exile. no solamente en Daniel. Not just in Daniel. Vemos que el juicio llegó al pueblo de Dios We see that judgment arrived to the people. y el pueblo de Dios cayó cautivo en Babilonia. And the people of Israel were captive. Dios utilizó a Babilonia God used Babylon para llamar a capítulo a su pueblo. to call His people. Dios usó a Babilonia He used Babylon para confrontar a su to pueblo, confront His people. para dejarle ver a su To pueblo lead His people. que se había apartado, To let them know that they were away from que Him. se había apartado de Dios, That they had turned away from que Him. se había ido tras otros dioses, la idolatría, el pecado. That they were following other gods in sin. Pero aunque Dios se plazó de Babilonia, But even though God used Babylon, eso no quiere decir that doesn't mean que Babilonia no tuviera sus días contados. that Babylon had their days counted. A su nombre sea la To His gloria. name be the glory. Dios es maravilloso. He's wonderful. Entonces, volviendo aquí a Apocalipsis capítulo 1, So coming back to chapter 1 in Revelation, escribe un libro. writing a book, Escribe lo que ves. write what you see. Entonces Dios le manda, o el Señor le manda a Juan a escribir un libro. So the Lord tells John to write a book. Las instrucciones fueron claras, escribe un libro. The instructions were clear. Write. ¿Qué vas a escribir? What will you write? Lo que ves, What you see. lo que yo te voy a mostrar. What I'm going to show you. ¿Y para qué lo vas a escribir? And why will you write it? Para que se lo envíes a la So iglesia. that you will send it to the church. Porque yo tengo un mensaje para la iglesia. Because I have a message for the Yo church. tengo un mensaje para la I iglesia. have a message for the A church. su nombre sea la To His gloria. name be the glory. Entonces le decía a Juan, escribe. So he would tell John, write. Porque hay un mensaje que tienes que llevar. Because you have to take this message. Hay un mensaje que tienes que You transmitir. must transmit this La message. iglesia tenía que escuchar el mensaje. The church had to hear this La message. iglesia tenía que escuchar palabra de The Dios. church needed to hear a word of God. Habían iglesias que tenían que escuchar Churches that needed to hear que Dios le mandaba a arrepentirse. that God was telling them repent. Que Dios le decía, yo conozco tus That obras. God was saying, I know your works. Arrepiéntete. Repent.
Pero habían otras, But others, habían dos there were two, que necesitaban recibir palabras de fortaleza. but they needed the words of strength, Porque aún en medio de prueba y dificultad words of encouragement, because in the midst of y tribulation de persecución and persecution, se habían mantenido fieles y firmes. they held fast. A su nombre gloria. To his name be the glory. Y dice, y me volví para ver qué hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de ellos 7 candeleros a un hijo de hombre, semejante a un hijo de hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies, ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Versículos 12 y 13. And we see in verse 12 and 13, then I turned to see the voice that spoke with me. And having turned, I saw 7 golden lampstands. And in the midst of the 7 lampstands, one like the Son of Man, clothed with a garment to the feet and girded about the chest with a golden band. Oramos en nombre del Señor. We praise the name of the Lord. Lo de los 7 candeleros, hermanos, y luego las 7 estrellas, vemos que el versículo 20 da la misma explicación a lo que se refiere. Cuando dice las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Here, speaking of the 7 gold lampstands and the 7 stars, we see in verse 20 the explanation where it says that the 7 stars, which you saw at my right hand, and the 7 gold lampstands, they're the angels and of the 7 churches, and the 7 churches are the lampstands. Y entonces vemos que sigue explicando versículo 14, versículo 15, 16 lo que él vio. And in verse 14 forward, we see explaining what he saw. Él vio al Señor. He saw the Lord. Una representación, vio al Señor. He saw the Lord. Entonces, pero no lo vio tal vez, hermanos, como él estaba acostumbrado, But he didn't see them like he was used to. sino que ahora lo ve en esplendor. But now in his Y splendor. recuerde cómo él lo explica. And look at how he explains it. Recuerde que hay cosas, inclusive cuando vayamos al capítulo 4 y capítulo 5, Remember, there are things that when we go to chapter 4 and 5 que son difíciles de explicar. that are hard to explain. Y entonces Juan usa términos como la cornalina o el jaspe And John uses specific terms o piedras preciosas like precious stones para explicar o hacer énfasis de la brillantez del Señor o el Padre Celestial. to explain the brightness of the Father. Porque humanamente no podía o no tenía cómo explicarlo. But because using our human terms, he couldn't explain it. Pero entonces los 7, volvemos a los 7 a la de la plenitud de Dios. When we go to number 7, we see the perfection of God. La plenitud de los 7 espíritus de Dios. The 7 spirits, the perfection of Him. Tenía a su diestra las 7 estrellas. He had to his right the 7 stars. Me llama la atención a la derecha, a la diestra, It grabs my attention to this right hand, haciendo referencia making and referring to que él tenía en un lugar privilegiado that he had a privileged spot, a las 7 estrellas que son los 7 ángeles. the 7 stars that were the 7 angels. Pero son los, amados hermanos, los que están haciendo la voluntad del Señor. But it's those who are doing God's will. Y después que esté en medio de los 7 candeleros. And then the one who's in the middle of the 7 golden lampstands. Qué bueno cuando el Dios esté en medio de la iglesia. How good when God is in the middle Cuando of su it. presencia esté en medio de When nosotros. He is in the midst of us. A su nombre sea la To gloria. His name be the glory. El versículo 19 Verse 19, le dice nuevamente, escribe las cosas que has visto he says again, write the things which you have y seen, las que son and the things which are, y las que han de venir después de esta. and the things which will take place after this. Ahí vemos, según los estudiosos de la Biblia, We see, according to those who study the Word, el bosquejo del libro de Apocalipsis. the outline of the book of Revelation. Vemos entonces We see las cosas, el versículo 19, escribe las cosas que has visto, verse 19, write the things which you have seen, las que son, the things which are, las que has visto, the ones you've seen. lo podemos ver en el capítulo 1, We see that in chapter 1. las que son, The ones which are, 2 y 3, capítulo 2 y 3. chapters 2 and 3. Pero las que han de venir después de esta, And the things which are will take place after del this, capítulo 4 en adelante. from chapter 4 forward. Y aquí, amado hermano, es importante, And this is important, brother, porque hay distintas escuelas de interpretación. because there are different schools of Y interpretation. no es, hermano, agarrar un libro por agarrar para leer de Apocalipsis, And you can't just grab a book to read and learn about Revelation, sino que uno tiene que estar claro en el autor. but you must be clear about the author. ¿Y en qué escuela, amado hermanos, de interpretación él cae o él cree?
and in which school of interpretation they believe in. Porque hay diferentes escuelas Because there are different schools, que presentan ya como que todo el libro ya es parte de la historia. some that present the whole book as being part of history. A su nombre gloria. To his name be the Pero glory. los futuristas presentan But the futuristic present que hay una parte que sí ya es historia, that there's a part of it that already is history, como los primeros 3 like the capítulos, first 3 chapters, pero hay una parte escatológica. but a part that is yet to come, Hay una parte que no se ha a cumplido. part that has not been fulfilled, Hay una parte, amado hermano, que ha de venir a part that is coming, y estamos esperando. and we are waiting. Hay una profecía There is a escatológica. prophecy. No toda profecía es escatológica. Not all the prophecies are like this. Encontramos profecías, We see prophecies, pero no todas son profecías escatológicas. but not all are the same. Porque escatológica habla Because this prophecy speaks of que son de los últimos tiempos. that is from the end times. La profecía para los últimos The tiempos. prophecy for the end times. Quiere decir que hay profecías So there are y prophecies, seguirá habiendo and profecías, there will still be pero some, no escatológicas. but not Hay for que the estar end claro en times. eso. We must be clear on this. Entonces lo vemos aquí en ese bosquejo. And we see here on this Escribe las outline, cosas que has visto, write the things which you have las seen, que son the things which are, y las que han de venir después de esta. and the things that will take place. Nosotros estamos esperando las que han de venir después de We are esta. waiting for the ones that are to take Y place. estamos esperando el arrebatamiento de la And we're iglesia. waiting for the church to be taken. Estamos esperando que esas trompetas suenen. We're waiting for the trumpets to Y sound. nosotros seremos And arrebatados. we will be taken. Porque lo que viene después del Because arrebatamiento, what is coming after us es juicio. is judgment. Hermano, no queremos estar en eso. We don't want to be in that judgment. Porque si ahorita es Because of now, con el Espíritu Santo, with the Holy Spirit, con la iglesia en la tierra, with the church on earth, con un pastor como facilitador que nos ayuda, with the pastor that facilitates and helps, con los hermanos, with brethren, hermano, con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit, brethren. Y se nos hace tan difícil serle fiel al And it Señor. is so hard to be faithful to Se God. nos hace tan difícil a la iglesia. It's so hard to go to church. Se nos hace tan difícil conectarnos a los medios de comunicación. It is so hard for us to get connected. ¿Cuándo va a ser? When will it be? ¿Cómo será? Or how will it be Después del arrebatamiento. after the taking of church? Hermano, cuando entonces no será lo mismo. When it will not be the same El anymore. Espíritu Santo tendrá otra función. The Spirit will have another function. No la de ahora. Not the one it A has su now. nombre sea la To his gloria. name be the Dios glory. es bueno, Dios es God is maravilloso. good and wonderful. Por eso era que el apóstol inspirado por el Espíritu That is why the apostle y inspired en la by the Spirit, revelación de Dios, and with the revelation of en el God, versículo 11 del capítulo 3, in verse 11 of chapter 3, le dice, vengo he pronto. says, I am coming quickly. El Señor dice, vengo The pronto. Lord says, I am coming quickly. No lo dé por tardanza. Do not think he's delayed. Él te sigue He amando. still loves you. Él sigue queriendo que usted sea He still salvado. wants you to be saved. Pero tienes que volver al But Señor. you must come back to him. Tienes que arrepentirte de ese estado You pecaminoso. must repent of your sins. A su nombre To gloria. his name be Y glory. venir ante la presencia de And to Dios. come before him. Dios es bueno, Dios es maravilloso. God is good and wonderful. Entonces le dice, And he says, vengo pronto. I am coming quickly. Arrepiéntete. Hold fast. Retén firme lo que tienes Hold fast what you have, para que ninguno tome tu corona. that no one may take your crown. Para que ninguno tome tu corona. That no one may take your crown. Vengo pronto. I am coming soon. Vengo pronto, I dice am el Señor. coming quickly, says the Lord. Retén firme lo que Hold tienes fast what you have, para que ninguno tome tu corona. so that no one takes your No hay crown. tiempo que perder. There's no time to lose. Los tiempos son peligrosos. These times are dangerous. Estamos viviendo tiempos These finales. are end times. En un momento a otro suenan las trompetas. From one moment to the next, the trumpets will Y esa sound. iglesia preparada, And that church that is ready, that redimida, has been redeemed, que se ha guardado sin mancha y sin arruga, that has been faithful, esa será arrebatada. that church will be taken. Y luego que esa sea arrebatada, And then se manifestará el hijo de perdición. those the souls that are lost will be Llegará el hombre manifested. inicuo,
Those bad men will come. A su nombre gloria. To his name be the Y glory. llegará el momento del juicio And the moment of judgment y de la will gran come. tribulación. And the great tribulation Y as cuando well. miramos todo lo que está a nuestro alrededor, And when we see everything that's going on around us, esto habla de cómo la palabra se está cumpliendo. this shows how the word is being fulfilled. Hermano y amigo que nos escucha, Friends and brethren who are listening, apercíbete en esta hora. get ready right now. Prepara tu vida en esta hora, Prepare your life. porque Cristo viene y viene pronto. Because Christ is coming soon. A su nombre To his gloria. name be the En glory. esta hora queremos orar. We would like to pray now. Si tú necesitas arreglar tu vida con el Señor, If you need to fix your life with God, este es un buen momento para hacerlo. this is a good moment to do so. Pero de igual manera, But as well, si estás enfermo if you are sick o estás pasando pruebas, and you're going through trials, queremos orar por un milagro en tu vida. we would like to pray for a miracle in your life. Porque la mano de Dios no se ha cortado. Because God's hand has not been cut. Él sigue siendo el mismo de ayer, lo es hoy, por todos los siglos. He is the same as yesterday, tomorrow, and forever. Está en nosotros confiar. It is within us to believe and Está en trust, nosotros creer. to believe in Him. A su nombre sea la To gloria. His name be the glory. En esta hora cree en el Señor. This hour believe in the Lord. Yo desconozco lo que puedas estar pasando, I'm unaware of what you're going through, pero sí te hablo de un Cristo. but I do speak to you of a Christ Que sigue haciendo that milagros. still does miracles. Está en usted It creer. is within you to believe. En esta hora, si usted cree, In this hour, if you believe, no importa cuál sea su necesidad, doesn't matter what your need is, no importa cuál sea su milagro, your miracle, it doesn't matter. cree en el Señor Believe in the Lord. y cierra tus ojos y ora conmigo. Close your eyes and pray with me. Mi buen Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gloria y te damos honra. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, que seamos, Señor, hacedores de ella. Padre, pero en esta hora te presento especialmente esas vidas que han estado escuchando y que escucharán a través de los tiempos. Padre Celestial, primeramente el que está enfermo. Padre, todo el que está enfermo enviamos palabra de sanidad. Si hay que restaurar órganos, Padre, por la sangre preciosa, sé restaurando órganos nuevos, sé creando, Padre, sé glorificándote, sé quitando todo dolor, toda dolencia, toda enfermedad, por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre, de igual manera, si hay alguien que se está reconciliando, que está arreglando su vida contigo, Padre, escucha su oración, escribe su nombre en el libro de la vida. Glorifícate en una manera especial. Padre, sigue glorificándote en esta hora. Los que tienen cualquier otro tipo de necesidad, que están esperando un milagro tuyo, Señor, sé glorificándote en esta hora, Señor. Sé glorificándote en este momento, mi Cristo. Padre, para gloria, para honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. God is good, He is wonderful. A Él damos toda gloria y toda honra. We give Him all the glory and honor. A su nombre sea la gloria. To His name be the glory. Le exhortamos y le invitamos We exhort you and invite you a seguir hacia adelante en el Señor, to keep moving forward in the Lord. a seguir confiando en el Señor. Keep trusting in Him. No importa cuál sea la situación. Doesn't matter what the situation is. Que las circunstancias no rijan That circumstances don't change o no nos quiten or take away del camino del Señor, from the path we are on with God. sino que podamos nosotros seguir hacia adelante. If not, that we may keep moving forward. Amén. Reciban saludos. Receive greetings. De igual manera, si necesita la oración As well, if you need prayer y quieres compartirla con nosotros, puedes enviarnos mensaje and you want to share it, you can share it with us. y nosotros estaremos orando por ella. And we will be praying for it. A su nombre sea la To His gloria. name be the glory. De igual manera, les saludamos a todos en el amor de Cristo We greet everyone with the love of God. y agradecemos su sintonía. And we give you thanks for Siga watching. confiando en el Señor. Keep trusting in God. Y desde aquí de Denver, Colorado, And from here, from Denver, Colorado, este es el pastor Benjamín this González has been Brother Benjamin y el Gonzalez, hermano Benjamín González, Pastor Benjamin que le Gonzalez. decimos Dios les Dios le bendiga. bendiga. And we tell you all, God God bless bless you. you.